Y le damos la bienvenida una vez más aquí, nuestro ministerio de enseñanza aquí en el Talmud. Y esa palabra Talmud es una palabra en hebreo la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme la palabra del Señor en 1 Juan capítulo 2 versículo 6, el que dice que permanece en mí, que permanece en él, debe andar como él anduvo. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia televisiva y radial, donde estamos típicamente enseñando la palabra expositivamente. En otra palabra, versículo por versículo, frase por frase, y sí algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en esta tierra. Note bien que continuamos con nuestro estudio aquí en el libro de Romanos, en capítulo 1, donde estamos estudiando esta sección de versículo 8 al 15, hablando del interés de Pablo en la iglesia, que era un siervo del evangelio, y estuvimos hablando, enfocándonos en el versículo 9 la última vez, y vamos a continuar ahí hoy día. Y es importante de captar que la enseñanza de la palabra es con el propósito de transformarnos más y más a la imagen del Señor Jesucristo aquí en esta tierra. Una vez más, no estamos hablando de denominaciones, no estamos hablando de religiones, no estamos hablando de las iglesias por general. Lo que estamos haciendo aquí es exponiendo la palabra del Señor también con el propósito de darle la oportunidad de asistir a una iglesia que te puede ayudar a crecer y madurar en la palabra del Señor. Y con eso en mente te invito y que tomes el tiempo de visitar a la iglesia Cristiana de Gracia, que está ubicada en Cusco, Perú, en la esquina de Huanacapa con Garcilaso. Ahí en esa esquina 305, ahí en ese edificio 305, en el quinto piso hay un ascensor, y ahí tienen los cultos los domingos a las 9 de la mañana y también a las 10 de la mañana, y están muy bien, muy invitados, y le damos la bienvenida. Ahí está el pastor Ángel Puente de la Vega, que está pastoreando la iglesia, y vamos a continuar ahora con nuestro estudio aquí en Romanos capítulo 1, y note el número que está en la pantalla. El número es 993-093-959, repito, 993-093-959, y ahí se puede comunicar con nosotros a través del chat, escribir, y le enviamos copias de este video, de esta enseñanza, y es un gusto y un privilegio de hacerlo, y también respondemos a las preguntas bíblicas. Vamos a continuar y vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 1, versículo 8 al 15. Comenzando el versículo 8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. ¿Por qué? Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. ¿Por qué? Porque deseo verlos para comunicarnos algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he puesto a ir a vosotros, pero hasta ahora, mira bien, hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a los que son salvos, lo que no son salvos, ¿no? A los que son judíos, lo que no son judíos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Note bien que habíamos dejado la última vez en nuestra enseñanza, cuando estuvimos juntos estudiando la palabra del Señor. Y es que note el cuadro, como digo, el cuadro descriptivo que hay tras cada palabra. Primeramente, Pablo quería comunicar algún don espiritual a los creyentes. Eso es lo que acabamos de leer aquí. Y por segundo, Pablo quería que fueran mutuamente confortados con otros creyentes. Esa palabra confortar en griego, ¿no? Es una palabra que
que significa ser fortalecido y consolado junto a otro. En otra palabra, en el cuerpo de Cristo, ¿no? En lo que no importa el nombre que está fuera de la iglesia, ¿eh? Si estamos hablando de creyentes, si estamos hablando de verdaderos creyentes genuinos que han sido regenerados, que han nacido de nuevo y que conocen la palabra del Señor y conocen los principios del reino de Dios. Los principios es que el cristianismo es más allá de las cuatro paredes de nuestra iglesia local. Ahora, por favor, no vaya a malinterpretar. Yo no estoy diciendo que la iglesia local no es importante porque eso sería ridículo de mi parte. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que muchas veces tú y yo nos encerramos en las cuatro paredes de nuestra propia iglesia y básicamente nuestra actitud ha sido la siguiente: Señor, bendice los míos y los demás que se vayan con los píos. En otra palabra, no nos preocupa a nosotros, ¿no? El cuerpo de Cristo, el reino del Señor. ¿No? Y por esa razón tenemos que siempre estar intercediendo por las iglesias por todas partes del mundo. Siempre tenemos que estar intercediendo uno por los otros. ¿Por qué? Porque tenemos que confortarnos unos con los otros y unos a los otros. Eso es lo que estaba diciendo aquí en Romanos capítulo 1, especialmente en versículos 10, 11, 12 y 13. Ahora, eso es lo que él quería Pablo, ¿no? Pablo esperaba ser, ¿cómo digo? Él esperaba ser enseñado y fortalecido por los creyentes al mismo tiempo que él les enseñaba y fortalecía a ellos. Eso era importante porque esta es una obra mutua de bendecirnos, edificarnos unos a los otros. Debía haber un mutuo compartir, se lo puedo decir así, debía haber un mutuo compartir entre todos, ¿no? Pablo esperaba que los creyentes estuvieran activamente involucrados en la tarea de dar a conocer el evangelio. Esto es importantísimo, por favor. Llegaban al punto de esperar que le comunicaran algo, que le permitiera crecer y estar más firmemente arraigado en la fe. Ahora, con la iglesia local hace un llamado que vamos a evangelizar, vamos a dar testimonio del evangelio del Señor Jesucristo, vamos a compartir el evangelio del Señor Jesucristo. Típicamente es un grupo, es un puño de hermanos, un grupo pequeñito que se reúne para hacer eso. Así no debe de ser. Debe ser que toda la iglesia se levante y dice: no, es que no tengo tiempo y sabe que voy a hacer la casa, voy a limpiar la casa, voy a planchar, voy a hacer mis compras el día domingo, ¿no? Y vamos a hacer esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y yo comprendo todo eso. Pero por favor, deje el juego de palabras y deja las mentiras. La responsabilidad es que se reúne toda la iglesia para bendecir. Cuando el pastor hace un llamado, ¿no? No es un llamado de una tremenda recomendación, no es un llamado de una buena idea, no es un llamado de una sugerencia, es un llamado ¿ve? Que está fundada en un mandamiento bíblico. Y nosotros siempre debemos estar con la actitud de siempre buscar oportunidades y pedirle al Señor que nos presente a nosotros con qué, con citas divinas de compartir el Evangelio del Señor Jesucristo. Y así debe de ser. Y esto es importante de captar y entender. Esto es lo que Pablo estaba hablando aquí. Permíteme. Mira lo que él dice en versículo. Escuche bien lo que él dice en versículos 10, 11 y 12 aquí en Romanos capítulo 1. Él dice: rogando que de alguna manera tengan al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. ¿Por qué? Porque deseo verlos para comunicarlos algún don espiritual a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Y no te lo dice el versículo 13, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Él quería que nos pudiéramos unir nosotros con este gran propósito. Mira, piense bien conmigo. Y además, a ver si le puedo hacer esta pregunta.
¿De cuántos creyentes están activamente fundados en la fe como para compartirla con Pablo? ¿Escucharon la pregunta? Esto es importante. ¿Cuántos creyentes están activamente fundados en la fe como para compartirla con Pablo? Piense bien. La respuesta debe ser todos. Todos nosotros debemos estar en esa posición de poder compartir el evangelio a Pablo, a Pablo propio, al apóstol Pablo. Todos. Por esa razón tenemos la escuela dominical en las iglesias, por esa razón tenemos el discipulado intencional en las iglesias, por esa razón tenemos los grupos de las mujeres, los grupos de los hombres y mutuamente en la iglesia unida tenemos el culto de oración donde te presentamos un estudio bíblico y luego entramos en una sesión de oración y luego tenemos el mensaje principal el domingo en la mañana. Todas estas cosas son importantes, son cosas importantes que ayudan a entrenar al pueblo, fortalecer el pueblo para que estén dispuestos, listos y preparados en el momento dado para compartir el evangelio aún con una persona como Pablo. Yo creo que tú pienses en eso, porque esto es importantísimo, porque la iglesia se está llena de un montón de vagos. ¿Ves? Está llena de un montón de creyentes mediocres. Está llena de un montón de gente que son solamente, puramente, exclusivamente religiosos, ¿no? Ahora, ¿qué carga pone sobre nosotros? Esta idea, este concepto, qué tremenda carga. Y debe ser una carga que nosotros le damos la bienvenida, la bienvenida. Mira, sabe que usted no sé, no, yo me reúno cada sábado con un grupo de pastores de distintas iglesias, ¿no? Nos reunimos nosotros con el propósito de discutir, dialogar y debatir la teología de la palabra del Señor, la Biblia, la doctrina, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahorita estamos en una serie de enseñanzas donde nosotros nos reunimos para desayunar en la mañana a las 8:30 y ese desayuno lo preparamos en mi casa y vienen los pastores. Y luego de las 9 a las 11 estamos profundamente en la palabra, en el Evangelio. Y es interesante con el propósito de que como pastores nosotros estemos siempre, siempre, siempre listos para compartir el evangelio instantáneamente en cualquier momento, debajo de cualquier situación. Pero también nos predicamos unos a los otros. También nos compartimos el evangelio unos a los otros. ¿Por qué? Porque mientras que nosotros estamos al tope del entrenamiento, podemos entrenar a la gente en nuestras propias iglesias, ¿no? No obstante, la esperanza es que estemos profundamente arraigados, estudiando siempre la palabra y aprendiendo. ¿Cuánta necesidad? ¿Cuánta necesidad tenemos de despertar de nuestra modora, ves, de nuestra ignorancia? ¿Cuánta necesidad tenemos eso? Permíteme, abre su Biblia en Colosenses capítulo 2, por favor. En Colosenses capítulo 2, en versículo 7. Y aquí en Colosenses capítulo 2, versículo 7, mira lo que dice, arraigados y sobreedificados, me encanta. Arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados abundando en acciones de gracias. Amén. Así debe de ser. Note 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 17, por favor, repito. 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 17. Escuche bien, dice, Dios, está hablando de la persona de Dios, dice, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Wow. Debe ser así. Esa es nuestra meta. Mira,
Vamos a revisar algo. Primeramente, Pablo quería comunicar algún don espiritual a los creyentes. Dos, Pablo quería que fueran mutuamente confortados con otros creyentes. Y ahora, número tres, ¿no? Pablo quería llevar fruto entre ellos. ¡Wow! ¡Qué cosa más grande! ¡Qué cosa tremenda!, ¿no? Quería llevar fruto entre ellos, Pablo. Así debe ser. Ese es el deseo de todos los pastores, de llevar fruto entre los hermanos de su rebaño, ¿no? ¿Ves? Que él quiere llevar fruto entre ellos con el propósito de engrandecer el reino de Dios para la honra y la gloria de Dios. Mira. ¿Por qué tú crees que nosotros, en la Iglesia Cristiana de la Gracia en Cusco, ¿no? En Huanchac, ahí donde estamos con ese propósito, la iglesia está ahí con ese propósito. Y me imagino que así debe ser todas las otras iglesias que hayamos en Cusco, ¿no? Y por toda parte del mundo. También aquí, ¿ves? En Carolina del Sur, aquí en la Iglesia Bautista de Town Creek, igual, nosotros debemos estar con ese es nuestro propósito. Si no es nuestro propósito, no es nuestra tarea, ¿de qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Jugando un juego religioso? No tengo ningún interés de jugar ese juego de religioso. Nos tenemos que levantar, ¿ves? De levantar y caminar a marchar, ¿ves? En el nombre del Señor y estar bien arraigados en la palabra, pero con el deseo profundo de compartir el Evangelio. Así debe de ser, así debe de ser. Mira bien. So, Pablo quería llevar fruto entre ellos. Mira, primeramente vamos a hablar sobre este concepto de llevar fruto. ¿Qué es lo que Pablo quería? Pablo quería llevar fruto. Primeramente, la primera cosa, quería convertidos. Eso es lo que él quería. Él quería convertidos. Eso es lo que él buscaba. Mira, permíteme. Regrese conmigo en Romanos capítulo 1, versículo 13, por favor. Repito, Romanos capítulo 1, versículo 13. Escuche bien lo que quiere Pablo. Él dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. ¿Para qué? Para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Eso es lo que él quería. La segunda cosa que él quería, y eso es lo que quiere cada pastor. Y la segunda cosa que él quería era justicia. Era justicia. Esto es importante, justicia. ¿De qué estamos hablando? Escuche lo que dice Romano. Abre su Biblia en Romanos capítulo 6. Y en Romanos capítulo 6, creo que lo vea conmigo en versículo 21 hasta 23. Repito, Romanos capítulo 6, versículo 21 23. Y esto es una cosa que nosotros hacemos aquí en nuestro ministerio de enseñanza. Estamos repitiendo, ¿ves? Con el propósito de profundizarnos en los detalles de la palabra para hacer un mejor reflejo de la persona de Jesucristo en esta tierra. Y el ministerio de enseñanza va más lento. ¿Ves? Que la predicación, ¿no? Y yo no estoy en contra de la predicación porque yo predico el Evangelio todo el tiempo. La cosa es importante aquí es que lo que estamos aquí es enseñando con el propósito de profundizarnos en la palabra. Repito. Ahora, la segunda cosa que Pablo quería era justicia. Ese es precisamente lo que cada pastor debe de querer entre su pueblo que él está pastoreando en ese rebaño. En Romanos capítulo 6, versículo 21-23, dice lo siguiente, mira. Pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis. ¿De qué fruto tiene? De aquella cosa que tú tenías vergüenza ahora. ¿De cuál tenías vergüenza? Pero en el pasado no tenía vergüenza, pero ahora sí tiene vergüenza. Dice, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervo de Dios, tenéis por vuestro fruto que la santificación y como fin la vida eterna. Y ahora note este versículo clave, versículo 23. Porque la paga del pecado es que es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros queremos justicia,
pero es la justicia de Dios, no nuestra propia justicia. Porque si es que somos francos, y si lo somos, y si que somos honestos, y debemos ser honestos, ¿ves? La justicia nuestra, la justicia cultural, la justicia humana, ¿ves? Nunca es justicia. Tiene la tendencia de ser venganza, es lo que tiene la tendencia de ser. Es venganza, pero también es egoísta. Nosotros buscamos que la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque conocemos esta tremenda verdad. Esta es la verdad. La verdad aquí en versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Hablando de la muerte, no estamos hablando de la muerte física solamente, pero estamos hablando de la muerte espiritual, la condenación de un estado de perdición para siempre, en otra palabra, el infierno, ¿no? Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo el Señor, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, la tercera cosa que quería Pablo, hablando de bajo de esa categoría de fruto, de fruto, era esto, ¿ves? Él quería el carácter cristiano, el fruto del Espíritu. Mayúscula, espíritu, el fruto. Él quería el carácter cristiano. Eso es lo que cada pastor quiere. La misma cosa que quería Pablo ver en el pueblo que él estaba evangelizando, el pueblo que él estaba ministrando, es la misma cosa que nosotros como pastores queremos también. Y esto es importante. ¿Tú crees que el pastor Ángel Puente de la Vega, ves, en la Iglesia Cristiana de Gracia no quiere eso? ¿Tú crees que el pastor John Martínez, ves, de la Iglesia Cristiana de Gracia no quiere eso? ¿Tú crees que yo, como pastor de la Iglesia Bautista de Tancredi, no queremos eso? ¿Y tú crees que todos los otros más pastores no queremos eso? Seguro que sí. Todos queremos la misma cosa, ver el fruto del Espíritu en su carácter cristiano. Mira bien, abre sus Biblias en Gálatas capítulo 5. Y en Gálatas capítulo 5, mira lo que dice en versículo 22 y 23. Versículo 22 y 23. Mira lo que dice, más el fruto del Espíritu. Ahora escuche bien, abre su Biblia, leer juntamente conmigo, por favor. Y mira lo que dice. A mí no me importa qué versión de la Biblia tú estás leyendo, pero note lo que está diciendo. Él dice, más el fruto del Espíritu es. Ahora, note todos los elementos de este fruto. No estamos hablando de 9 frutos. Estamos hablando de un solo fruto singular con múltiples de elementos en ella. Y él dice esto, más el fruto del Espíritu es que es amor, mira bien, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Mira esas 9 cosas o 9 aspectos o 9 elementos del fruto del Espíritu. ¿Ves? Y dice, contra tales cosas no hay ley. Eso es lo que deseamos en la vida de cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere el Espíritu Santo en tu vida. Eso es lo que quiere el Padre Celestial en tu vida. Eso es lo que quiere el Hijo de Dios, Jesús, ¿ves? En tu vida. Eso es lo que quiere tu pastor en tu vida. De la misma cosa que quería el apóstol Pablo. Nosotros no queremos nada más. Mira, como pastores, si nosotros buscamos las otras cosas que Pablo no estaba buscando, bueno, ¿qué te puedo decir? Nosotros andamos mal y mal. Note la visión, por favor. Note la visión universal de Pablo. Esta es una visión universal de Pablo. ¿Quería llevar qué? Quería llevar fruto entre los creyentes, entre los ciudadanos en Roma, ¿no? ¿Ves? Así como entre los demás gentiles. Igual, los pastores quieren llevar fruto, ¿ves? En Perú. Quieren llevar fruto, ¿dónde? En Ecuador. Quiere llevar fruto, ¿dónde? En Venezuela. Quiere llevar fruto, ¿dónde? En Guatemala. Quiere llevar fruto, ¿dónde? ¿Ves? En Colombia. Quiere llevar fruto, ¿dónde? ¿Ves? En Bolivia. Quiere llevar fruto, ¿dónde? En Chile. Quiere llevar fruto, ¿dónde? En Brasil. Quiere llevar fruto en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua, en Panamá, en Costa Rica, en México, en Puerto Rico, en la República Dominicana. ¿Ves? En Puerto, perdón,
en todos los demás países que se halla en el Caribe, en Norteamérica, en Centroamérica y Sudamérica. Queremos todo eso. Igual los pastores en todo lo más de parte del mundo. Queremos ver eso. Esa es la visión universal de Pablo. ¿Ves? Quería llevar fruto entre los ciudadanos de Roma. En ese entonces, igual nosotros queremos llevar fruto aquí donde yo me encuentro en Aiken, en Carolina del Sur. ¿Ves? Llevar fruto entre ellos. Mira, piense bien conmigo. Dios, Dios necesita urgentemente hombres. Dios necesita urgentemente mujeres. Dios necesita urgentemente muchachos. Dios necesita urgentemente muchachas que tengan una visión universal, algo que está afuera de nosotros mismos. ¿Ves? Algo que está afuera de nosotros mismos, que está afuera de las cuatro paredes de nuestra iglesia. Permíteme, abre sus Biblias en el Evangelio de Juan capítulo 4, por favor. El Evangelio de Juan capítulo 4, versículo 35. Vamos a Juan capítulo 4, versículo 35. Y mira lo que dice aquí. Dice, en Juan 4, 35 dice, no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega. Y aquí os digo, alzar vuestros ojos, él dice, y mirad los campos porque ya están blancos para la siega. El pueblo sufre no solamente porque el diablo ataca las sociedades, porque el diablo ataca los países, el diablo ataca, las comunidades, el diablo ataca la cultura. No, sufre también porque los creyentes nos hemos encerrado en 4 paredes, ¿ves? Y nos hemos santificado a nosotros mismos. ¿Ves? Y no queremos ser contaminados afuera de las 4 paredes. Andamos mal. El trabajo nuestro no es adentro de las 4 paredes, el trabajo nuestro es allá afuera. Es afuera donde tenemos que llevar, ¿ves? Este glorioso mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo. Ese es el llamado nuestro. Es importante entender eso. Abre su Biblia en Mateo capítulo 9, versículo 37, por favor. Mateo capítulo 9, versículo 37. Mira lo que dice. Entonces Jesús estaba hablando y él dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Wow. A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Wow. Qué vergüenza. Qué tremenda vergüenza. Que nosotros que hemos sido elegidos, hemos sido perdonados, hemos sido recipientes de la gracia de Dios, hemos sido recipientes de la misericordia de Dios, hemos sido recipientes del amor de Dios y nos quedamos sentados en las bancas calentando las bancas, como si las bancas se van a resfriar si nosotros no la calentamos. Mira, qué gran pecado y qué vergüenza es eso. Siempre tenemos este temor de esto y temor de lo demás. Deje ese juego, por favor. Arrepiéntese. Usted se debe arrepentir y compartir el amor con Dios. El problema es que tú no quieres, ¿sabe por qué? Porque es exclusivamente una bola de religiosos, nada más. ¿De qué sirve tener iglesias llenas de una bola de religiosos? Nada, no es útil. Más bien, es inútil. Eso es importante que nosotros comprendamos. Que somos llamados para estar en contacto con la sociedad, en contacto con la cultura, en contacto con el pueblo, y siempre buscar las oportunidades y pedirle al Señor por las citas divinas para compartir el amor del Señor con ellos, porque ellos lo necesitan, ellos los necesitan. Permíteme, San Lucas capítulo 10, por favor, abre sus Biblias en San Lucas capítulo 10 y nota lo que dice versículo 12, San Lucas capítulo 10, y dice esto, y decía, no, perdón, versículo 2. Y Jesús dice, y les decía,
La mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Estaba en una reunión en un culto de oración. Y les dije a ellos, mira, vamos a rogar. En San Lucas capítulo 10, versículo 2, él dice esto, dice lo siguiente, él dice, la mies es, a la verdad, te dice, la mies a la verdad es mucha, más obreros y más los obreros pocos. Por tanto, rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ok, hermanos, este va a ser el tema. ¿Sí? Y dice, esta es la oración nuestra, Señor, envíame. Señor, envíame. Envíame a mí, envíame, agárrame ahí, envíame a mí. Queremos que el Señor siempre envíe a los demás, a otros. Tú y tú y tú y tú y tú y tú y tú, ve, vaya, vaya. No, envíame a mí. Es importante. Esto es importante de compartir el Evangelio. Abre su Biblia en Gálatas, por favor. Gálatas capítulo 6, versículo 9. En Gálatas capítulo 6, versículo 9, mira lo que dice. Gálatas 6, 9 dice, no nos cansemos. No nos cansemos. No nos cansemos pues de hacer bien. ¿Por qué? Porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Por favor. El pequeño dice que está cansado porque él es pequeño. El joven dice que está cansado porque él es joven. El adulto dice que está cansado porque es adulto. El anciano dice que es cansado porque es anciano. Deje este juego ya, por favor. Estamos llenos de pura excusas, pura excusas. Y no nos da ninguna vergüenza. Pablo dijo, y lo dijo muy claro. Él dijo aquí en Gálatas capítulo 6, versículo 9, él dijo, no nos cansemos pues de hacer bien. ¿Y por qué ¿y por qué no nos cansamos? ¿Ves? ¿Por qué no estamos cansados haciendo el mal? Es interesante, ¿no? Pero sí nos cansamos para hacer el bien. No nos cansemos pues de hacer bien porque su tiempo segaremos, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Mira, vamos a regresar a Romanos capítulo 1, por favor. Romanos capítulo 1. Ahora, vamos a rezar y ponerlo una vez más en nuestro contexto, porque estamos estudiando versículo por versículo 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, pero vamos a rezar y siempre ponerlo en su contexto, el párrafo en su contexto. Eso es importante y sí tenemos el tiempo. Mira bien, vamos a regresar a Romanos capítulo 1. El versículo 8 hasta el 15 dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. ¿Por qué? Porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. ¿Por qué? Porque deseo verlos para comunicarlos algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Dice, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Ahora note bien conmigo, por favor. Mira lo que hemos estudiado hasta este punto. Mira. En versículo 8, el punto aquí da un repaso para recordarnos dónde estamos, quiero jalar el hilo para que estemos juntos aquí. Estuvimos estudiando aquí en versículo 8, Romanos capítulo 1, ¿no? Y era el testimonio de la iglesia de Roma. La iglesia de Roma era una gran iglesia, tan grande que Pablo daba siempre gracias a Dios por la iglesia. Así debe ser.
Y luego en versículo 9, ¿no? El punto era la decisión de salvación, la decisión de salvación en el Evangelio, ¿no? El Evangelio sujetó el espíritu de Pablo al Hijo de Dios. Debe ser igual con cada uno de nosotros, ¿no? Y punto número 3, ¿no? En este mismo versículo 9, ¿no? Era sobre la oración, la oración. El Evangelio estimula a Pablo a orar sin cesar. Y luego estuvimos estudiando versículos 10, 11, 12 y 13. Y el punto aquí era el Evangelio, el testimonio sobre el evangelismo y y el ministerio. El Evangelio estimulaba a Pablo a buscar a la gente personalmente. Eso es aquí donde yo quiero regresar aquí de versículo 10 al 13, por favor. Mira lo que dice, vamos a leerlo otra vez. Es importante, ya te lo he dicho. Nosotros estamos aquí, ¿ves? Repitiendo con el propósito de asegurar que estamos juntos, caminando al mismo tiempo, en la misma dirección, con el mismo propósito. Esto es importante. Mira lo que dice versículo 10 al 13 de Romanos capítulo 1. Rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próximo viaje para ir a vosotros, porque deseo verlos para comunicarlos algún don espiritual a fin, muy bien, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros, a mí, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora, me he propuesto ir a vosotros, ¿ves? Para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás. Ahora, Pablo quería llevar fruto entre ellos. ¿Te recuerdas? Dice, él quería que él quería los convertidos, él quería justicia, él quería ver un carácter cristiano en ellos, en el fruto. Esto era importantísimo para captar. Pero ahora quiero que usted vea algo conmigo. Tú y yo estamos vinculados, estamos unidos en Cristo Jesús. Sin Él, tú y yo no tenemos la capacidad, no tenemos la habilidad, no tenemos nada de valor eterno, de valor de reino, ¿ves? ¿Ve? Que podemos compartir y lograr hacer con éxito. Estamos unidos en Cristo. Y esto es lo que enseña la Biblia. Que le quiero mostrar esto. Abre su Biblia en el Evangelio de Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Mira bien. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 15 y vamos a hacer como digo, un estudio más a fondo, ¿no? Es sobre este concepto que tenemos que estar vinculados, unidos, entejidos con el Señor. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, nota lo que dice, versículo 1 al 8. 1 al 8 dice, vamos a leer, yo soy la vid verdadera, versículo 1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Dice, yo soy la vid y vosotros ¿qué? Los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva ¿qué? Este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Versículo 7. Si permanecéis en mí, si es que lo hacemos, si permanecéis en mí, dice, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y en versículo 8, y en esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Mira, en otra palabra, tú y yo somos llamados para permanecer. Somos llamados para ser fructífero. Ese es el llamado nuestro, ¿no? Y aquí hay 4 etapas que se menciona aquí. Hay 4 etapas relacionadas con dar frutos.
Y es importante de verlo. Hay 4 etapas relacionadas con dar fruta. Y esto es lo que acabamos de leer aquí, del versículo 1 al 8 en Juan capítulo 15, ¿no? La primera cosa es, la primera etapa es ningún fruto, es que no hay fruto. El segundo es que hay frutos. El tercero es que hay más frutos. Y luego el cuarto es muchos frutos, ¿entiende? Ningún fruto, hay fruto, más frutos y muchos frutos. ¿Mm? Ese es el orden divino. Ese es el orden divino. Así que existe en las plantas, así debe ser en nuestras vidas. Permíteme. Me hace una pregunta. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que un cristiano debe dar frutos? Plural, frutos. ¿Qué quiere decir que un cristiano debe dar frutos? Esa es la pregunta que queremos, ¿ves? Que nos queremos, ¿ves? Enfocar aquí en estos momentos que estamos juntos aquí. Mira bien. Significa tener conversiones, ¿no? Y eso está bien claro en Romanos capítulo 1, en versículo 13. Es lo que dice, pero no que en Romanos capítulo 1, versículo 13, ahora, quédese entre Juan capítulo 15, ¿no? Y Romanos capítulo 1. ¿Okay? Esto es importante. Por esa razón, ustedes que les gustan tener su Biblia en el teléfono, no funciona muy bien. Por favor, déjase el vago. ¿Ah? Lo hacen simplemente por conveniencia, ¿no? Pero mira bien, quiero que te quedes conmigo, por favor, entre Juan capítulo 15 y Romanos capítulo 1. La primera cosa, los frutos, es que significa tener conversiones. Otra palabra, tú y yo vamos y compartimos la palabra con los demás, ¿no? Y eso lo hallamos aquí en Romanos capítulo 1, versículo 13, donde dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Perdón. Pero también es tener justicia. Tener justicia. Ahora, nota lo que estoy diciendo aquí. A propósito, estoy repitiendo el asunto. ¿Cuántas veces uno va a la iglesia, escucha un mensaje, ¿no? Y 20 segundos saliendo de la puerta ni se recuerda ni papa lo que dijo el pastor. Ese es el desafío que tenemos hoy día. La inhabilidad de muchos de recordarse, pero cuando quiere recordarse de los malos, de los chistes malos y las estupideces de la cultura y de la sociedad, a eso sí se recuerdan las cosas, ¿no? Pero también es tener justicia, es tener justicia, ¿no? Y eso es lo que él dijo aquí en Romanos capítulo 6, por favor, en versículo 21 hasta 23. Pero qué fruto tenéis de aquellas cosas que os cuales ahora os avergoncéis. ¿Por qué? Porque el fin de ellas es muerte, más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, mas la deuda del Señor de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero también él busca el carácter cristiano, el fruto en el carácter cristiano. Por esa razón tuvimos nosotros, te recuerda leyendo ya en Gálatas capítulo 5, más bien, abre su Biblia ahí, en Gálatas capítulo 5, en versículo 22 y 23, donde él dice, mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Ahora, quería visitar esas escrituras de nuevo, ahora para ponerlo en su contexto, ¿no? En su contexto, ¿ves? En lo que está diciendo el Señor aquí en Juan capítulo 15. Note bien, porque aquí ¿m? Abierta también las condiciones para tener frutos
en la vida. Aquí abierta las condiciones para tener fruto en la vida. Primeramente es la limpieza. Uno, la limpieza. ¿De qué estamos hablando? De la limpieza. Mira lo que dice en Juan capítulo 15, versículo 3. Por favor, te dije, vamos entre Romanos y vamos entre Juan. Sonríese conmigo en Juan capítulo 15 y note lo que dice la palabra en versículo 3. ¿Ves? La primera cosa es la limpieza. Él dice, ya vosotros estáis limpios, ya están limpios. ¿Por qué? Por la palabra, ¿ves? Por la palabra que os he hablado. Eso es lo que dijo el apóstol Juan, ¿no? La segunda cosa es permanecer en Cristo. Mira lo que dice aquí en Juan capítulo 15, en versículo 5. Mira lo que dice, versículo 5, él dijo, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, Cristo está hablando. El que permanece en mí y yo en él, dice, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Wow. ¿Mm? La otra cosa es obediencia. Obediencia, qué palabra tan vulgar hoy día. Pastor, yo estaba chévere contigo y yo andaba muy bien hasta comenzaste a pedir obediencia. Ahí es aquí donde yo me bajo de este barco, ¿no? Mira bien, es obediencia. En Juan capítulo 15, fíjese lo que dice en versículo 10. Baje hasta el versículo 10, por favor. Juan capítulo 15, versículo 10. Dice esto. Si guardaréis mis galletas, si guardaréis mi pan, si guardaréis mira lo que dice el Señor, si guardaréis mis mandamientos. El Señor está claro aquí, si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Dice, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Esta es nuestra meta. Nuestra meta. Mira bien. Ahora, baje dos versículos más. En Juan, por favor, baje hasta el versículo 12, ¿no? Antes de 13, después de 11, versículo 12, Juan capítulo 15, versículo 12, lo que dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Ahí no está diciendo, esta es mi sugerencia. Esta es una buena idea que se me ocurrió. Este es un mandamiento. Aquí en versículo 12, Juan capítulo 15 dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. De la misma forma como Dios nos ama a nosotros, así nosotros debemos amarnos unos a los otros. Mira, un verdadero cristiano es una persona que realmente permanece en Cristo. Yo no estoy hablando de las cuatro paredes de una iglesia. Estamos hablando de permanecer en Cristo. Esta es la parte importante. Mira, abre su Biblia en Primera de Juan capítulo 2, por favor. Primera de Juan capítulo 2, por favor. Quiero que lo vea conmigo. Primera de Juan capítulo 2. Y mira lo que dice en versículo 10. Versículo 10. Y dice, el que ama a quién. El que ama a su hermano permanece en la luz. El que ama a quién? El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Eso es importante de entender. Mira, Juan dijo esto. Él dijo que permanecer en Cristo significa 8 cosas. Permanecer en Cristo significa 8 cosas. Ve lo que dice aquí. Dice, 1. Una persona camina en confesión abierta ante Dios. Eso es importante. Una persona camina abiertamente en confesión a Dios. Camina por la vida abriendo su vida a Dios y confiesa todo el pecado conocido. Mira, te voy a hacer una pregunta. ¿Usted entiende
que tú y yo tenemos que caminar en confesión abierta ante Dios. Y si es que tú no conoces al Señor Jesucristo como el único Señor y Salvador de su vida, tú tienes un problema grande que tú no puedes resolver. Y mira, la solución se encuentra en la persona de Jesucristo. Tú necesitas arrepentirse. Tú necesitas llegar a los pies del Señor. Yo no estoy hablando de las iglesias, yo no estoy hablando de denominaciones, no estamos hablando de la religión, se está hablando del Señor de señores. Tú vas a tener que darle cuenta. Arrepiéntese en este momento para la honra y la gloria del Señor y para su propio bien. Permíteme orar por ustedes. Señor Padre, en esta mañana, Señor, gracias por la oportunidad de compartir tu palabra con el propósito exclusivo de llevar a la gente a los pies del Señor Jesucristo, a la cruz, Señor. Señor, yo te pido que a través de tu Espíritu tú puedes redalgullir, ves, los corazones de esta gran audiencia y traerlos a los pies de tu Hijo, ves, Cristo Jesús, a los pies de la cruz del Señor Jesús. Que ellos sean salvos, regenerados, nacidos de nuevos, perdonados para la honra y la gloria suya. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.